Este contenido es un podcast producido por Cambiando Mi Imagen. Todos sus derechos están reservados. Ser y Parecer, Perú 2024. El secreto es la imagen, el podcast de Cambiando Mi Imagen. Nueva temporada 4. ¿A cuántos no nos ha gustado, nos gusta todavía los lentes? Esos lentes bonitos, estrella, círculos grandes, cuadrados, piloto, que nos hacen interesantes. Pero en verdad, ¿qué hay detrás de esos lentes? Hola Ale, hola Blanca, ¿cómo están? Muy bien, aquí muy contentos de estar aquí en el podcast. Bienvenida Blanca, bienvenida Maite. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, Maite Cordero, la doctora Maite Cordero. Es médico oftalmólogo pediatra con más de 15 años de experiencia. También es coach ontológico, es máster en coach, programación neurolingüística, hipnoterapia y terapia regresiva. También es acompañante en biodecodificación y coaching numerológico. Le apasiona mucho ayudar a las personas a mejorar su salud física, emocional, tanto de su hogar como de su futuro. Y que este cambio logre manifestarse en la imagen estética externa e integral. Bienvenida Maite, ¿cómo estás? Hola, hola Ale, ¿cómo están? ¿Cómo están Blanca, todos? Muchas gracias por invitarme, yo emocionada. Hace un ratito Roberto nos comentaba acerca de los lentes y ya hemos hablado en algunos episodios anteriores que a veces la forma como nos autopercibimos está determinada por los lentes que estamos utilizando y a veces no son nuestros lentes, es decir, alguien en nuestra infancia que puede ser familiar o puede ser maestro o X persona, pues nos puso unos lentes. Y eso está lleno también de un término que manejamos mucho que son las creencias limitantes. Pero un poquito para aterrizar sobre el tema de hoy, quería hacerles la consulta, la pregunta, ¿qué es lo que ustedes entienden por autoconocimiento? Muy bien. Para mí el autoconocimiento es la profunda conexión contigo mismo, es decir, ¿quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué me visto de tal manera? ¿Por qué me presento de tal manera? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de mí con respecto a los demás? ¿Cómo son mis relaciones? O sea, esa capacidad de preguntarnos constantemente y obtener esas respuestas para mí es lograr ese autoconocimiento. Y es para un camino también. No es algo que va a ser ya, me autoconozco, pum, se acabó, me morí. No, sino que vamos a estar constantemente autoconociéndonos, porque constantemente vamos a estar cambiando. Y es válido que de repente cambiemos, maduremos, aprendamos nuevas herramientas, conocimientos que nos van a apoyar de una manera diferente, cambiemos pensamientos que ya no nos sirven por otros. Y es ideal que eso sea lo que suceda. Y creo que una de las preguntas más interesantes que nos hacemos los seres humanos desde pequeños es quiénes somos, ¿no? Y está muy ligado a lo que viene a ser nuestro ser. Por ahí he visto que has trabajado mucho el tema del coaching y a veces nosotros estamos viviendo siempre hacia afuera. Hay una imagen del Buda que es bastante interesante. Hay un Buda que tiene un ojo abierto y uno cerrado, ¿no? Independientemente de la espiritualidad que tenga cada uno, pues esta imagen del Buda es interesante porque está mostrando que a pesar de que uno está mirando hacia el exterior, siempre tenemos que tener un ojo cerrado, es decir, mirar hacia el interior. Esto tiene que ser un proceso de introspección y además mirar hacia afuera, ¿no? Que vendría a ser más que todo lo que usualmente todos hacemos, ¿no? En este caso me encanta esa metáfora o alusión de un ojo abierto, un ojo cerrado, porque como soy acompañante en biodecodificación, cada vez he ido entendiendo mucho más cómo es que nuestro mundo exterior no es más que un resultado de nuestro mundo interno. Entonces, si algo está sucediendo afuera, es más un espejo de lo que está sucediendo por dentro. Es una representación, es un teatro, es una creación de todo lo que está sucediendo dentro. O sea, si quieres analizar bien qué está pasando con tu vida, qué estás pensando, qué estás creyendo, qué emociones están constantemente dominando en tu ser, toca mirar hacia afuera. O sea, tiene que haber ese conjunto, ese balance. No hago nada solo dentro,
si no estoy mirando fuera, no estoy mirando los resultados que tengo, qué relaciones tengo con mi familia, qué relaciones tengo con mi pareja, qué relaciones tengo en el trabajo, cómo estoy creciendo algo, me estoy expandiendo o más bien me estoy quedando estancada, estoy bloqueada. Esos resultados son los que nos van a reflejar qué está pasando ahí adentro. Entonces, es una perfecta combinación. Claro, entonces si combinamos la parte que manejamos nosotros como esencia o como persona o conociéndonos, vamos a poder enfocar más tal vez lo que queremos hacer, ¿no? Justo conversamos hace unos días con Alexandra por un tema que estábamos viendo del trabajo y veíamos la importancia de, fuera de la vocación, fuera del servicio que tú quieres hacer, es decir exactamente qué es lo que tú eres, ¿no? Porque a veces tenemos habilidades, tenemos muchos complejos, muchas cosas, pero nos olvidamos mucho de saber qué somos, en dónde estamos ubicados. Claro, todos sabemos que tenemos problemas, todos sabemos que estamos en situaciones diferentes, podemos poner a 3 tipos de personas en un mismo ambiente con las mismas condiciones, pero la diferencia lo hace el ser. Entonces, lo importante sería el tema de conocernos. ¿Cómo se llama el examen que haces la evaluación, Ale? Ah, sí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con las personalidades de Keirsey, que más que todo lo que defines en 4 cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienden más a hacer introspección, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente quienes son introvertidos, pero de repente ustedes recuerdan que desde niños si tenían de repente espacios en los cuales reflexionaban. Hay personas que tienden a estar mucho dentro de su cabeza, ¿no? Y hay personas que están en otro rango o otros cuadrantes de personalidad que son extrovertidos, que son personas que por lo general les cuesta mucho más estas actividades de autoconocimiento. Pero a la vez también hay otros factores que se cruzan, porque tenemos que personas que son sumamente racionales y algunos que son sumamente emocionales. Entonces hay una tendencia por ahí. Y eso que no le sumamos toda la herencia que tenemos genética, ¿no? Porque nuestros padres, nuestros abuelos, al final tenemos hasta una manía por ahí a lo que no sabemos, pero es de nuestro tatarabuelo, ¿no? Y tiene una razón de ser. Entonces, yo creo que más allá de nosotros querer definir exactamente una personalidad, yo creo que es un proceso en el cual vamos como que tomando diferentes herramientas de nuestro entorno, y es un proceso muy rico porque es como un camino con uno mismo, ¿no? Es como una aventura con uno mismo. Por ejemplo, Blanquita, hace un tiempo, pues, nos encontramos pues nosotros en el curso de autoconocimiento. No sé si nos puede comentar ahí, Blanquita. Sí, ahí, bueno, yo participé en el curso de autoconocimiento y fue muy gratificante para mí entender de que era una persona racional, porque muchas veces me autojuzgaba y decía, pero ¿por qué pienso tanto las cosas? Porque es como bien señala Alexandra, ¿no? Me detenía a pensar cada una de las cosas que me pasaban y a reflexionar. Y entonces Alexandra como que me dijo, esa es parte de tu personalidad racional. Y luego ya con una terapeuta me dijo que estaba bien que tomara esta iniciativa de poder analizar las cosas, porque de alguna u otra forma no me quedo en la acción, sino me quedo en qué hubiese pasado si, o sea, como que analizo cada cosa y puedo tomar como enseñanzas a raíz de una situación X. Pero supongo que no todas las personas tienen esa habilidad, o tal vez como dice Alexandra, es un proceso. No sé qué opinas, Maite. En cuanto eso que me comentas, me encanta que cada vez está más a la orden esas herramientas de autoconocimiento, porque como tú dices, no todos tienen no tanto la capacidad, sino el acceso a esa herramienta. No todos conocen que existen diferentes variantes que van a crear una personalidad, que van a crear un comportamiento, una forma de ser. Y al final se va a resumir si eres racional o si eres más empático, si eres más en cuanto a valores, o si eres más en cuanto a emprendimientos, empresario, tu forma de ser es más expresiva, ¿no? Todo eso va a cambiar,
y va a depender mucho de las experiencias, de los conocimientos que nos inculcaron desde muy pequeños. Entonces, es algo que es perfecto, porque cada uno en su variedad, si somos coléricos, melancólicos, sanguíneos, hay muchas maneras en que se han tratado de describir las personalidades para, más que para etiquetar o más que para dividir, sino para que haya cierto grado de alivio en entendernos a nosotros mismos y ese entendimiento nos lleve a aceptarnos, ¿no? Como tú decías, Blanquita, no entendía por qué era así, por qué sobrepensaba las cosas, y ahora que entiendes que es parte de tu personalidad, que eres racional, me imagino que has comenzado a aceptarte más. Entonces eso te ha llevado a amor propio, ha llevado a crecimiento, ha llevado a que de repente te relaciones mejor con los demás. Y es maravilloso, no para juzgarnos, no para echar juicios, sino para ver cómo vamos creando una vida a través de nuestra autenticidad y nuestra personalidad propia. O sea, no tengo que ser la más romántica, detallista, no tengo que ser la más razonable, no tengo que ser nada. Yo soy lo que soy. Y obvio, todos tenemos áreas para mejorar, pero lo vamos a hacer porque nosotros queremos. Porque de repente me doy cuenta que ser demasiado racional a mí me trae mucho estrés o me angustia. O me trae pena o me hace ser perfeccionista y me hace alejarme de los demás. Entonces yo quiero cambiar eso porque analicé eso en mí y me doy cuenta que no me está apoyando a lograr mis objetivos. Y yo deseo cambiar eso, deseo mejorarlo, deseo obtener nuevas herramientas que me ayuden, no sé, a ser más empática, a ser más sentimental, emocional, ¿no? Pero eso va a nacer de ti, de tu deseo de expandirte, de tu deseo de mejorarte. Y es lo maravilloso de poder ir conociéndonos en esas herramientas. Me encanta que hayan podido encontrarse en un sitio, en un área de autoconocimiento que casi no todos tienen esa oportunidad. Sí, me gustó mucho escuchar eso. Y en caso de, bueno, nosotros ya, bueno, somos mayores, particularmente soy medio viejo, todavía no soy viejo. Claro, nosotros vamos entendiendo un poco el tema de conocernos por el tema de la vida y todo demás, pero ¿cómo lo podemos volcar un poco más a los chicos? Es un poco, creo, ganarle un poco más de tiempo, porque nos ha costado a todos. Tal vez a mí me ha demorado 20 años, a Alessandra 15, a Maite tal vez 10, a Blanca 5 nomás. No, pero en sí, ¿cómo ayudamos o cómo lo volcamos a los chicos para que ganen un poco de tiempo y puedan mejorar o aperturar cosas? Porque, por ejemplo, un comentario que un sobrino me decía es que nosotros tenemos nuestra forma de ser y queremos tener nuestros errores y cometernos, o sea, que es lógico, pero creo que un poco el tema del adulto es saltarle algunos errores para evitarle el gasto de tiempo, que es lo que a todos nos falta. Me encantaría que pudiera ser así, pero la verdad es que hemos venido a esta vida, o sea, nos hemos encarnado aquí en este planeta, esa pequeña y hermosa alma se encarnó aquí para experimentar y crecer. Entonces, para mí la mejor manera de poder guiar a ese ser humano pequeño que está aprendiendo nuevas experiencias que de repente ya tú has vivido, es tú transformándote a ti. Tú siendo vivo ejemplo de lo que tú quisieras que él refleje. Porque por más que le digas, por más que le enseñes, por más que le muestres los videos catastróficos de todo lo que puede suceder y está sucediendo allá afuera, de donde van a aprender, porque su mayor señal, su mayor influencer de ese ser humano pequeño eres tú como padre o como tutor o como mayor a quien mira hacia arriba. Entonces todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas va a quedar directamente impregnado en ellos. Y eso es así, ellos son esponjita, especialmente estos primeros 8 años. Ellos todavía no tienen esa capacidad racional de dividir qué es real y qué es mentira. Entonces todo lo que le digas, especialmente lo que ellos vean que tú haces, va a ser ley
para ellos, porque ellos no tienen cómo diferenciar si lo que están diciendo y viendo es real o es mentira o es un ideal o no lo es. Para ellos todo es real. Entonces, si le dices a un niño, calladito te ves más bonito, por ejemplo, que eso lo hemos escuchado mucho lamentablemente, pues efectivamente calladito va a estar y así va a convertirse en ese adulto que no es capaz de hablar en público, que no es capaz de decir de cuáles son sus límites, qué quiere, qué no quiere, ¿no? Y se va a exponer a ciertos riesgos. Entonces, cosas así tan pequeñas van influenciando en ese adulto en que se va a convertir. Evitar que tengan las experiencias que van a tener es muy difícil, Es algo con lo que yo todavía lidio. Yo tengo 4 hijos, entonces es algo con lo que, Maite, tranquila, ellos tienen que vivir sus experiencias, ellos tienen que crecer. Tú sé ejemplo, yo trato de crecer en mí, cada vez me trato de ser más humilde, más detallista, menos perfeccionista, o sea, todo lo que yo quisiera que ellos tengan, lo voy construyendo en mí. Esa capacidad de pedir perdón, lo voy construyendo en mí, le pido perdón, les digo, me he equivocado, no sabes qué ha pasado, que he pasado vergüenza, pero bueno, yo quiero seguir adelante, porque para mí es la única manera. Y sufro mucho porque no quiero que les pase nada, prefiero que me pasen cosas a mí, pero creo que es parte de ser una persona que guía a otra y que aceptar que no vamos a poder evitar que tengan ciertas experiencias. Ellos van a necesitar madurar. Claro, entonces está predominando lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros papás, o sea, tienen que ser ejemplo o tenemos que ser ejemplo de los menores para seguir el camino. Es simple, solamente que bueno, ahí orientarlos un poco. Hablamos también de las personalidades, ¿no? Cada uno tenemos personalidades distintos y desarrollarlas también es complicado porque a veces no sabemos en dónde estamos. A veces nos creemos policías y en verdad no somos policías, sino somos constructores, o a veces somos constructores y en verdad somos policías y un poco que entorpecemos el trabajo del equipo de trabajo. Y a veces a mí me ha pasado ser, soy un poco más racional, entonces cuando entro a los equipos de trabajo siempre choco con las personas porque la variedad de personalidades es distinta y a veces suelo trabajar solo porque me siento más cómodo, me desarrollo más rápido, me piden cosas, entonces lo desarrollo, digamos, en mis tiempos y en mi momento, ¿no? Y hago que fluya, pero cuando me vuelco pues a un equipo me complica un poco el movimiento del trabajo, ¿no? Entonces creo que va por ahí. ¿Qué personalidades serán? ¿Se recuerda que es racional? ¿Qué más? Bueno, los que trabajamos con Kirsi, al menos creo que son las opuestas a las que mencionó Maite, en el sentido que esto de sanguíneo, flemático, colérico, ¿no? Melancólico, como que está haciendo mucho énfasis en la parte negativa de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, el flemático es sumamente distante, ¿no? Es indiferente. El colérico es la persona que explota, ¿no? Pero no dicen por qué explota, ¿no? Emocionalmente, por qué tiende a la ira. El sanguíneo es el que está viviendo como hedonista todo el tiempo, impulsivo. ¿Y qué me falta? El melancólico es el que siempre parece que está depre, ¿no? No necesariamente tiene depresión, pero su personalidad es así. Pero en Kirsi se ve la parte positiva de estas 4 personalidades. O sea, el racional vendría a ser el flemático que mencionamos hace un rato. O sea, no es que sea distante o indiferente porque no le importa a la gente, sino porque está viviendo en su cerebro y genera unas estructuras y unos sistemas alucinantes, ¿no? Son las personas principalmente estrategas y que tienen también una representación en la población que es muy bajita. Tanto lo que viene a ser colérico, flemático, que yo le llamo idealista y racional, viene a ser 15% de la población. Entonces, si tenemos un niño así en casa, de repente es el más incomprendido, o nosotros le decimos, oye, tienes que ser más sociable, más despierto, y no se le da, simplemente no se le da, más bien tiene otros talentos. Entonces, por ejemplo, a este nivel yo más me enfoco en el nivel de inteligencia que tiene. Por ejemplo, el racional, como ha mencionado Blanca y Roberto, pues tienen una inteligencia mucho más estratégica. Entonces ayudémonos de ellos para hacer planeamiento, porque son alucinantes con el planeamiento. Pero también ayudémosle, por otra parte, como decía Maite, ser más empáticos, buscar la forma de conectar con las demás personas. Ayudemos a estas personas que son muy estrategas y que están mucho en la mente a poder relacionarse mejor con el equipo de trabajo, porque van a ser excelentes líderes, visionarios.
pero si solamente se quedan trabajando solos, va a ser limitante. No van a poder, como esta imagen del iceberg que nos presentan a veces en el colegio, ¿no? Este iceberg grande de lo consciente y lo inconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este iceberg baje un poquito el nivel de agua para que salga un poquito más a la superficie. Y poniendo el caso de los racionales, aunque ahorita me voy a las otras personalidades para que no se resientan, pues es que la gente se dé cuenta que esta persona es como si ve desde arriba, tiene una agudeza mental, entonces te va a decir, mira, este se puede mover y esto lo acomodamos aquí, acá y mejora el sistema. Y rompemos también un sistema antiguo, por ejemplo. Entonces es muy, muy enriquecedor que aprendan a comunicarse mejor en equipo para que nutra a su equipo y le dé una conducción. Pero ya por el otro lado, las personalidades que se me estaban quedando por ahí, por ejemplo, el idealista, me gusta mucho trabajar hacia la imagen externa, porque después de ese trabajo de autoconocimiento lo vamos a poner hacia el exterior. El idealista, que parece que por ahí estamos con Maite, porque Galeno le llamaba que era colérico, ¿no? O que explotaba. Es porque le molesta las injusticias, simplemente. No es que se molesta porque quiere, no sé, golpear a todo el mundo, ¿no? Y ser agresivo, sino que le molesta la injusticia. Es una persona muy abocada a ayudar a las personas, a unir a las personas. Es especialista en diplomacia, es decir, que va a juntar a profesiones distintas, colegas distintos, hasta países distintos, y va a tratar de que trabajen todo en conjunto. Entonces, estas personas son altamente emocionales, por lo tanto, cuando hay conflictos, les duele en el corazón. No es como que no le cumples un contrato y un check, ¿no? Un checklist, y no le estás rompiendo el corazón, literalmente. Y así pues se trabaja con las otras personalidades, tanto el sanguíneo, que yo le llamo más que todo artesano, que es esta inteligencia táctica. A mí me encanta trabajar con las personas de ventas que son tácticos, porque son los que ayudan al cierre, a la negociación, pero también atención al cliente. Hace unos años justo le brindaba un servicio de capacitación y atención al cliente a un hospital que tenemos acá en el Callao. Me parece que es del estado este hospital, bueno. El tema es que el grupo de servicios que yo tenía era complejo, habían todas las personalidades casi, ¿no? Siempre en menos proporción están los idealistas y los racionales, por un tema de estadístico. Pero hicimos el cambio. Las personas que eran tácticas iban en la puerta, especialmente en los horarios en los cuales las personas van con su cita o están pidiendo cita, ¿no? Entonces tienen que darte soluciones rápidas. Tienen que ver si alguien, sí, si bien es cierto hay una cola inmensa en emergencias, pues dar prioridad al que se ve peor. De repente está muy atrás, pero esta persona está más grave. Entonces el táctico tiene que ser rápido. Entonces a veces yo creo que estamos, especialmente quienes nos sentimos frustrados, porque yo también en una época de mi vida me he sentido muy frustrada, a veces nos metemos en un rol o en un trabajo, en una profesión que no va acorde a nuestra personalidad, y por eso es que no nos sale bien, porque estamos forzando. Imagínense, los racionales tratando de ser emocionales, ¿no? Y abrazar a todo el mundo y estar preocupados por eso no les sale. O de repente, esta personalidad que no he mencionado, que es la melancólica, que viene a ser el guardián, esta personalidad se enfoca mucho más a logística, organización, reglas. Son las personas que nos ayudan a que los sistemas de los racionales se mantengan en el tiempo. Entonces son las personas que dicen, no se puede mover esta regla, que el sistema siempre ha funcionado de esta forma. Entonces tiene su razón de ser, porque si no tampoco se mantienen los sistemas. Entonces más o menos podemos ir mapeando nuestra personalidad, pero la idea no es que yo diga, yo soy idealista y por eso yo me muevo de aquí a acá y este es mi límite. No, es parte de también aceptarnos y también de poder explotar nuestros talentos. Pero si bien es cierto, a pesar de tener una personalidad y tener un temperamento que también hemos heredado, hay cosas que se han formado con el carácter, con nuestra historia diaria. Y hay personas que han influenciado mucho, por eso el entorno es muy importante también. A veces cuando hacemos autoconocimiento nos damos cuenta que el entorno que hemos tenido es el que no nos ha ayudado. O que me he jalado acciones o tengo rasgos de personalidad de mi abuela, de mi papá, de cosas que, oye, hago esto pero casi de forma automática. Por ejemplo, yo he vivido mucho con guardianes, ¿no? Casi toda mi familia es guardián. Entonces, organización, planificación, recursos que alcance, prever. ¿No? Hasta en el tema del ahorro yo a veces siento que es por costumbre, o sea, porque ha habido esa educación. Hasta en el tema de la puntualidad, que Blanquita siempre me dice, ¿no? Alessandra siempre está 10 minutos antes. Sí. Ya me he acostumbrado, entonces ya sé cómo voy a contar con ella, cómo voy a llegar a las asesorías, ¿no? Y me daba cuenta, por ejemplo, que con Blanca nos habíamos acostumbrado de esa manera. Entonces yo siempre que me conectaba 10 minutos antes ya estaba Blanca, se había acostumbrado a mí. Entonces a veces eso también nos ayuda a saber adaptarnos con las personas. Bueno, hablé mucho, ahora sí les toca a ustedes. No, a mí me encanta, me tenías hipnotizada.
cuanto me encanta la perspectiva, porque parte de la programación neurolingüística es el uso del lenguaje, y siempre me había chocado utilizar el melancólico, porque casi nunca lo utilizaba. Prefería utilizar enfocado en valores, enfocado en procedimientos, enfocado en personas. Entonces, dependiendo de ahí, o enfocado en aventuras, trataba de cambiarlo. Entonces, ahora me quedé hipnotizada, te voy a copiar cada una de tus palabras, porque obvio que aquí estamos para aprender. Y ¿Por qué es melancólico? ¿Sabes por qué es melancólico? el melancólico parte de su personalidad. Sí es cierto que tenía más tendencia a la melancolía, pero es más que todo porque son muy organizados, son muy de los procedimientos, o sea, del proceso, porque esa es su forma, uno, de ser y de sentirse seguro, de sentirse pleno, y tienen su función dentro de cada lugar, cada sitio. Yo le entiendo que como ama tanto el proceso y las costumbres y las tradiciones, está muy aferrado a eso, entonces siempre está mirando al pasado. Entonces cuando tú le quieres generar un cambio, la persona te genera una resistencia, y eso es la que le hace ver muy, muy melancólico. Parece que cualquier hecho pasado ha sido mejor que el presente, entonces no se puede proyectar mucho. Ahora, yo por ejemplo he vivido con muchas personas también de esta personalidad melancólica, y uno a veces se carga de algunas cosas, ¿no? Pero hay que también saber distinguir qué cosa es parte de nuestra personalidad y qué nos suma también, ¿no? Porque puede ser que en una etapa de nuestra vida nos haya servido mucho la organización y todo, pero no es mi personalidad. Y segundo, que en este momento de mi vida, no sé, soy empresaria o soy emprendedora, entonces ya no me está sirviendo tanto esto. Y bueno, ahí trabajando en esos aspectos. Hemos escuchado varias opiniones acerca de las personalidades, sus tipos, el flemático, el melancólico, pero yo quería preguntarles a Alexandra y a Maite, ¿qué pasa con aquellas personas que no están dispuestas a atravesar la etapa del autoconocimiento? Es decir, se quedaron con una percepción de ellos de cuando tenían 20 o 30, y si alguien de su entorno les dice, ¿sabes qué? Podrías cambiar ciertas cositas de ti que tal vez te podrían estar afectando. Su típica respuesta es, así soy, no quiero ni puedo cambiar. O de repente te contestan como ante una recomendación, te dicen, ¿qué tal si tú te dedicas a lo tuyo y yo a lo mío? Es como que tomaran una reacción bien cerrada respecto a una recomendación que le hacen. En ese caso, cuando un ser humano no desea cambiar, no desea hacer ese trabajo por cualquier razón, porque muchas veces es por miedo al cambio, rechazo a la crítica, miedo al rechazo de la persona en que se va a convertir, X razón. Entonces, ahí, Blanquita, no hay mucho por hacer. Para mí, toda transformación tiene que nacer directamente del individuo. Tiene que quererlo. Si lo quiere, y aunque todavía no lo ha logrado, aunque todavía siente que no puede hacerlo, está bien, eso es otra cosa. Pero tiene que querer pasar por eso, tiene que querer cambiar. Entonces, una cosa es decir, ay, tengo miedo, o me he dado cuenta que tengo miedo al cambio, soy una personalidad, sí siento que quiero cambiar, no sé cómo hacerlo. Pero el hecho, ese sí tiene que venir de la persona. De nada vale decirle a una persona, si lo conoces bien, puedes decir, mira, he aprendido sobre esto, he estado en un proceso de autoconocimiento y me he dado cuenta yo que soy así, 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 o que tengo esto y esto y esto, y este proceso me ha ayudado a aprender esto y ahora tengo tales y tales resultados. Y a través de eso, impactarlo, a través de eso, a través de tu testimonio, que él o esa persona entre en ese proceso de, uy, también me gustaría de repente vivir algo así, también me gustaría tener ciertos resultados así. Pero el hecho de tú decirle, yo he estado aprendiendo y tú eres así, ya te vas a cerrar una puerta, porque al ser humano le gusta que lo critiquen. Yo creo que a nadie le gusta que lo critiquen.
Nadie, es como una ofensa a su persona, pues. Y eso los pone a la defensiva y los cierra. Entonces, a mí me pasa mucho cuando tengo un proceso de coaching. A veces se me acercan padres, no sé por qué, pero bueno, el universo así lo quiere. Se me acercan padres y dicen, no, que yo quiero que mi hijo cambie su forma, está muy ansioso, lo que sea. Y yo, bueno, voy a hablar con el adolescente, voy a ver cómo está y voy a ver si está abierto a un proceso, ¿ya? Y la mayoría todavía no está abierto a ese proceso. Y es normal y es válido. Pero es el deseo del padre lo que lo trae a mí para ver si lo puedo, no sé, cambiar, transformar. Y no puede ser. Nadie no puede hacer nada porque tiene que nacer del otro. Entonces es como el poema Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida y yo no sé. Bueno, claro, hay momentos en que uno nos cae tantas cosas que decidimos hacer el cambio de todas maneras, que a todos nos pasa. Hay un momento, un punto quiebre que haces el giro. Ahora, hablando de personalidades, y me quedé como irracional, melancólico, sería interesante entonces, sabiendo eso, llevarlo a qué tipo de profesional puede ser para fortalecer la profesión y también saber en qué punto del organigrama de trabajo, tanto jefe, empleado, no sé, otras áreas, administrativo, recepción, debes estar ubicado. Porque imagínense, pues, una persona que tiene una personalidad recontra, no sé, extrovertida, siendo jefe, y en reuniones que tienes que cerrar cosas grandes, que te puede ayudar, sí, pero si no tienes herramientas, pues te va a malograr un poco la forma. Entonces, si yo soy racional y melancólico, ¿dónde me voy? A ser el jefe. ¿Estás segura? Bueno, voy a dar golpe de estado acá, creo. Bueno, tomando lo que dijo Blanca hace un rato de que si podíamos hacer algo con estas personas que no quieren cambiar, soy así, ya, que me acepten como soy. Bueno, yo creo que por lo general yo también espero que las personas me pidan ayuda, pero creo que mi lado idealista sí a veces me hace como colocar por ahí algunas pistas, el mismo hecho de hacer contenido en redes, sí, semillitas, ¿no? De algo que le puede interesar a la persona, o a veces ya quienes trabajamos mucho con las personas, por ejemplo Maite, ya a veces simplemente mirarlas, ¿no? Nuestra percepción ha aumentado, no es la percepción que tiene el común de la gente, sino que uno ya ve a la persona en unos segundos y dice, mira, esta persona, no sé, hasta a veces a mí me pasa que veo una persona y digo, y esta persona debe ser muy buena en marketing, no sé por qué, pero la veo de acuerdo a su corporalidad. Entonces yo creo que, si bien es cierto, respetamos mucho que estas personas están cerradas, que no quieren recibir ayuda en este momento, pero hay puestos o autoridades que a veces sí tenemos, por ejemplo, los padres con los hijos para dar una orientación, o los jefes con los subordinados. O sea, yo puedo ver que la persona es muy talentosa, pero es floja, ¿no? O es impuntual. Y esos pequeños detalles está haciendo de que se perciba como si fuera una persona irresponsable o incapaz o incompetente, pero yo como jefe, sí es que también tengo esa preocupación por las personas, porque hay jefes que también son muy fríos, ¿no? Y solamente le importa el resultado y si no me cumples, pues chao. A veces no retengo un talento, sino trato de conseguir uno nuevo. Entonces yo creo que en esos cargos, o tienes autoridad sobre otras personas, sí podrías hacer un poquito más de énfasis. O de repente tus ultimátums podrían ser con respecto a eso. Mira, yo sé que tú sabes hacer muy bien esto, que eres experto en marketing, que se te facilita hablar con las personas, pero tienes que reforzar este aspecto, no sé, de la puntualidad, y te voy a pagar tu capacitación en imagen profesional, o te voy a enviar a estudiar habilidades gerenciales en tal sitio. Quiero que te comprometas porque yo confío en ti, porque también a veces hay personas que nunca han tenido un apoyo emocional. A veces pensamos o estamos partiendo de que esta persona tiene una familia que la apoya, o madre o padre que lo quería mucho, que le reforzaba sus talentos, y de repente no es así. Entonces hay momentos en la vida que nosotros, aparte de ser jefes, nos convertimos como en mentores, como guías de estas personas. De repente no estamos mucho tiempo con esta persona en su vida, pero somos algo pasajero, somos parte de ese proceso. Entonces, como ser humano, yo creo que tenemos esa vocación hacia el servicio. Entonces sería bueno
que darle un libro, de repente nosotros mismos hacerle seguimiento a esta persona, preocuparnos en tal sentido, y de repente esa semillita que ponemos, sí, de repente genera frutos en ese momento, o de repente la persona dentro de su proceso de vida pues tiene que salir de la empresa, pero eso que sembraste, esa pequeña duda que le pusiste cuando le dijiste que era talentoso, que podía más, que tenía que solamente ajustar eso, de repente en algún momento sí le hace caso. Así como a veces cuando nosotros somos niños y el abuelo o el bisabuelo nos dice, oye, no hagas esto, y nosotros por capricho no lo hacemos. Pero cuando tenemos 30 años, parece que ese recuerdo volvió a nuestra mente y sí lo aplicamos, por el beneficio de la duda. Entonces estamos en una crisis, como decía Roberto, ¿no? De los heraldos negros, que un golpe en la vida y nos vuelve esa imagen mental o esas palabras y decimos, oye, ¿por qué no lo pruebo en este momento? Porque hasta ahora me ha ido muy mal con mi terquedad. Entonces puede ser que la semilla abra, pero no en este momento, sino que sea como una planta de otoño, como dicen, ¿no? No todas las plantas florecen en primavera. Hay algunas plantas que son de otoño, personas que se van a tomar un poquito más de tiempo. Me encanta esa metáfora de las plantas de otoño y primavera. Ahí entra mucho el proceso de la invitación. Invitas a la persona, pero ¿cómo haces para una invitación? La preparas, o sea, normal. Voy a una boda, voy a hacer mi boda de mi vida. Voy a hacer mi boda, hago mi invitación en un cartón bonito, en un sobre de hojas de rosas recicladas, no sé qué cosa, ¿no? O sea, lo presento muy bonito, lo presento de una manera llamativa, se lo entrego de una forma formal, o informal, o en una tarde de café, de té, algo así. ¿Para qué? Para invitarlo. Entonces, si tú eres jefe, efectivamente, esa invitación de repente va a venir con un poco más de autoridad. Te estoy invitando a que cambies tu impuntualidad, a que cambies tu falta de organización. O sea, no puede ser que todo esté así. Efectivamente, como tú dices, he visto que tienes tales talentos y que se te obstaculizan en el momento de desarrollar ciertos procesos o no te planificas, y te invito, a mí me ha funcionado planificarme de esta y esta manera. Hay herramientas para esto y esto y esto. Te estoy invitando a que vivas un proceso de aprender a planificarte conmigo o con alguien experto en eso para que puedas mejorar eso y puedas seguir avanzando. Es algo que vamos a necesitar en nuestra empresa que se desarrolle efectivamente. O sea, ya le estás diciendo que necesita desarrollar esa herramienta, que no es algo relacionado, o sea, no lo estás diciendo de una manera relacionada directamente a tú eres un desorganizado, no, sino que lo estás poniendo, la empresa necesita que la persona que está en este puesto que tú te estás llenando tenga tales y tales rasgos, tales y tales características. Te invito a que vivas el proceso de aprender eso. Ahí entra la invitación. Y al final, el ser humano va a decidir, acepta la invitación y voy a ir, lo voy a hacer, o no quiero, y ahí se cierra, pues. Y ahí pasa otro ser humano a completar ese espacio que ese antes llenaba. Entonces, así son los procesos de vida. Pero como tú dices, en algún momento, eso que has sembrado, esa semilla, va a florecer. Entonces, es el proceso de la paciencia. Tal vez las herramientas que estamos ofreciendo a alguien en este momento no lo necesita. Y anoche hablaba en un live como el ejemplo del martillo. Decía, tú un martillo, mira este martillo, es de acero inoxidable, madera súper comprimida, no se va a romper, es irrompible, no sé cuánto, y le entregas ese maravilloso martillo que mandaste a hacer o que heredaste del bisabuelo que vino de no sé dónde, se lo vas a entregar y alguien lo va a aceptar con muchísimo amor porque es constructor y está construyendo y lo va a necesitar, y se lo vas a entregar a otra persona que lo que es un fotógrafo, no lo necesita, no es una herramienta que le haga falta. Entonces puede ser la herramienta más maravillosa, pero no necesariamente lo va a utilizar esa persona, pues le va a hacer falta a esa persona. Y así está bien, y es perfecto, y es válido. ¿Y qué dimensiones podemos también abordar dentro del autoconocimiento? Porque no solamente es un tema propiamente espiritual, como algunas personas lo creen, o mental, como el tema de las personalidades que hemos hablado,
o a veces físico, también a veces es emocional, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos y así como cuando nosotros a veces hacemos nuestros exámenes, no sé, en la universidad o en un centro de estudios, pues nos damos cuenta que somos muy buenos en determinada parte del proceso. Somos muy buenos en matemática, pero no somos buenos en lenguaje, digamos. O no hemos desarrollado tanto el lenguaje como las matemáticas, porque no se nos ha dado. Entonces, ¿cómo trabajas tú en ese sentido el autoconocimiento? El autoconocimiento yo lo abordo en diferentes procesos, ¿no? Para mí, lo que es la biodecodificación es una herramienta de autoconocimiento, porque a través de síntomas o enfermedades, algo me está hablando dentro de mí, o sea, mi cuerpo, mi ser me está hablando, ¿no? De que tengo que hacer introspectiva en algo, hay un cambio que tiene que suceder, por ejemplo. Eso es una herramienta para mí. La herramienta del espejo, en el que todo lo que de repente me molesta de la otra persona o me agrada de la otra persona, o las personas que estoy atrayendo, las relaciones, la forma que estoy atrayendo son un espejo de mí, son resultados. Entonces eso me ayuda a autoconocerme. También en cuanto a la numerología, que casi no lo abordo normalmente, pero la numerología es una gran herramienta de autoconocimiento, porque los números traen cierta vibración que van a llevar a actuar o a vibrar de cierta manera, y tiene mucho que ver con las personalidades y de entender, por eso siento que siempre he sido así, no me sentía comprendido, ya entiendo, ¿no? Entonces, esas herramientas yo las enfoco de manera general y pausado. Casi siempre voy a iniciar por lo que son las preguntas poderosas. Me voy por la parte del coaching ontológico, más qué quieres lograr, dónde estás ahora, ¿no? ¿Qué tienes de apoyo? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Y qué vamos a hacer para lograrlo? Y a partir de ahí voy agregando herramientas de autoconocimiento. Pero todo comienza con hacernos las preguntas. ¿Dónde estás y a dónde quieres ir? Por ejemplo, nosotros también hacemos algunas preguntas. Aquí tengo una lista, a ver, las voy a compartir, así como Maite les ha compartido unas 3. A ver si puedes sumar también el ejercicio de autoconocimiento. Por ejemplo, a mí me gusta preguntarle mucho qué características ven los demás de ti que tú no ves, que está muy relacionada a la ventana de Johari, ¿no? De estas áreas ocultas que a veces tenemos o desconocidas. También qué características son las que te gustan de ti misma, pero también aquellas que tienes y no te gustaría tener. Hay gente que está como avergonzada de algunas habilidades. Me parece, por ejemplo, muy triste a veces personas que tienen habilidades para la música, pero como en casa les han dicho que los músicos son, no sé, bohemios y que no tienen futuro, pues retraen eso, ¿no? Y de repente ya, después de que pasan ya varias generaciones, de repente como abuelo, recién se anima a hablar del tema de la música con el nieto, ¿no? Y de repente tienen una coincidencia. Entonces, a veces como que las personas se están amputando, a veces en tal sentido, pero estas preguntas como las que dice Maite, cómo nos proyectamos, qué objetivo tienes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quién eres? Todas estas preguntas, para algunas personas les parece como muy light, pero ayuda mucho a reflexionar, ¿no? En la parte de la introspección. Creo que es muy rica la relación que uno puede tener con uno mismo, y son de las relaciones más duraderas que uno tiene, ¿no? Porque al final la pareja se puede ir, bueno, no son seres eternos, los hijos también. ¿Con quién nos quedamos? Con nosotros mismos. Entonces nos llevamos mal con nosotros mismos, ¿qué se puede hacer? No vamos a pelear con nosotros mismos ahí, de ancianos. También quería hacer énfasis en algo. Habías hablado mucho de estas técnicas que utilizas en las cuales tú identificas qué te está diciendo el cuerpo, el espejo, la técnica del espejo, qué es lo que te está molestando de las personas, que tiene que ver contigo. Pero ¿qué tal si, aparte de la percepción interna que nosotros tenemos, también rompemos esa barrera del feedback, ¿no? Y le preguntamos a la gente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajar esta técnica de percepción hacia afuera, más que todo con los empresarios, porque les da vergüenza saber qué cosa piensan sus empleados. Me pasó una vez que la hacemos a manera o de encuesta o de focus group. Y a mí me gusta agarrar las dos alternativas. Entonces vamos, por ejemplo, un director de una escuela, de un colegio. Le pedimos permiso, se le avisa a todos los profesores y a los padres de familia que se va a hacer un levantamiento, o nosotros decimos auditoría de imagen, ¿no?
y se le cita un día a todos los profesores y se le hace como una encuesta. Primero, a veces la persona que manda a hacer el estudio como que tiene vergüenza y después ya se arrepiente. De ahí hay personas que están dentro del estudio que supuestamente nos van a ayudar con su percepción, por ejemplo los profesores en este caso, pero tienen miedo después, ¿no? ¿Qué tal si el director se da cuenta que el que escribió ese comentario acerca de él fui yo, ¿no? Y me despide, entonces tenemos que hacerlo anónimo. Y de ahí algo también importante, aparte de la parte de recabar información que puede ser más que todo cuantitativa, porque una encuesta es cuantitativa, el focus group a mí me parece sumamente interesante porque se reúnen 8 o 6 personas, por ejemplo profesores, y de ahí me gusta hacer también, en el caso de este director, me gustó hacer el grupo para los padres de familia. Entonces estaban libres de hablar, todo se iba a filmar obviamente, pero la información iba a quedar anónima porque yo soy la que analizo los datos, la percepción. Pero jugábamos, por ejemplo, con imágenes mentales, ¿no? Yo le pongo una imagen grande de animales, ¿no? Por ejemplo, un león, una paloma, una serpiente, una hormiga, así. Y le digo, de estos animales, ¿cuál cree que se acomoda más a la personalidad del director? Entonces como que la gente dice, si digo la serpiente van a pensar mal de mí, o si dice la paloma, o todos empiezan a decir la paloma, también está como muy sesgado, ¿no? La información, como que todos quieren decir que la persona es maravillosa. Entonces ahí empezamos a captar cosas, no solamente a nivel mental, porque la gente va a empezar a generar percepciones muy puntuales, y podemos sacar características que el león representa a alguien fuerte o alguien con liderazgo, ¿no? Y la hormiga es la trabajadora, por ejemplo, sino que leemos el lenguaje corporal, ¿no? Cuando tú le estás preguntando a una persona, oye, ¿realmente consideras un líder al director? ¿O has tenido algún problema con el director? Y te empieza a decir, no, ¿no? Y la corporalidad te dice que sí, ¿no? O la pierna empieza a temblar. Ya nos estamos dando cuenta que ahí sí hay algo de temor de repente con esta persona, o que la persona no está siendo totalmente sincera, ¿no? Pero son herramientas, o sea, todo esto es autoconocimiento. Si uno es valiente en este sentido, como es lo que más les cuesta, me parece, a los empresarios o a jefes, hacer la percepción pero hacia afuera. Y hacerlo como una estadística, ¿no? Al final sale que la gente te considera realmente que de 0 a 100% qué tal líder eres, pues un 20%, cuál es el principal defecto que consideras, sale como una estadística. Y creo que eso también es una parte importante, como le mencionaba en la mañana Roberto, me decía, ¿y qué tal si yo recibo mucho feedback de la gente pero no me sirve? Porque son gente envidiosa, o gente que está parcializada, o de repente no está siendo tan honesta. Pues siempre hay una tendencia, casi todo se puede medir en esta vida, entonces podemos hacer una tendencia y también tener ese resultado, aparte de que está hablando Maite, que es muy valioso en temas de analizar el cuerpo, las emociones, sacar una percepción externa, a ver qué tan bien nos estamos percibiendo, porque de repente los lentes que nos hemos puesto pues están mal, están hasta las patas. Entonces, en cuanto a dar feedback, por ejemplo, es muy importante la manera en que lo hacemos. ¿Ya? Porque ¿qué queremos al final? Queremos obtener resultados lo más confiables y lo más apegado a la realidad. Siempre hay una ventana de Pareto donde 80-20, ¿ya? Pero que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, para eso, la persona que va a estar siendo evaluada, lo ideal es que sea entrenado a recibir feedback y a que a las personas quienes van a ofrecer ese feedback, quienes van a ofrecer esa retroalimentación o van a llenar esos formularios, enseñarles el valor que tiene lo que van a hacer, el valor de la honestidad y la sinceridad en ese proceso que van a vivir y sobre todo asegurarles que no va a haber consecuencias por eso, pero sobre todo que efectivamente el jefe entienda que no tiene que realizar ninguna consecuencia sobre eso para que se sientan en la confianza. Sí, porque es una gran ayuda el tema de la percepción. Sí es dura. Yo también en Cambiando Imagen, al inicio teníamos la costumbre de hacer la encuesta así anual y me salían pues cosas ahí, ¿no? De mejorar, pero si uno justo agarra eso como un área de oportunidad, ¿no? Eso que dice, bueno, pero creo que no me contestan tan rápido los mails o me los contestan cada 2 días y pasarlo a un día o pasarlo dentro de las 24 horas, pues esa ya es una mejora. Pero como tú bien dices, hay que también entrenar a las personas para recibir feedback, porque a veces estamos muy a la defensiva y eso tampoco no ayuda en el proceso. ¿Tú qué dices, Blanca?
Yo tengo ahí varias opiniones respecto a las encuestas. Justamente en este tema, eh, varias, pienso que a veces cuando te hacen estas preguntas, tienes que dejar de lado la parte emocional y planificar tus respuestas en función a no solamente quedarte en la queja, sino brindar soluciones. En mi caso, por ejemplo, yo hace poco tuve que estar en una encuesta para evaluar a una persona. Nos pidieron llenar una encuesta y yo la llené y después dije, no, estoy quejándome todo el tiempo en esta encuesta. No tiene una utilidad buena esto. Entonces lo que hice fue reconsiderar mis respuestas y decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar en la queja. Voy a brindar una solución respecto a este problema que me está afectando a mí. Entonces, de alguna u otra manera, pienso que mis respuestas fueron aceptadas. Y también respecto al feedback, creo que considerando que muchas personas, como dice Roberto, tienden a caer en lo que es el egoísmo, en la forma de cómo atacar a alguien, creo que podríamos filtrar estos feedback para poder quedarnos con aquello que sí puede ser una oportunidad de mejora para nosotros, porque es fácil y estos comentarios no son siempre positivos, o si son negativos vienen con algo que no podemos cambiar ahora. Entonces yo creo que ese es el tema. El feedback y las encuestas tienen que llenarse con un propósito y no necesariamente con esto de una manera visceral, ¿no? Que algunas personas tienden a hacer. Y nos cuesta mucho en el Perú, ¿no? Hacer este tipo de trabajos. No solamente el tema de autoconocimiento, sino el tema de las percepciones externas, ¿no? Parece como que todos trabajáramos individual y todos hasta en algunos sectores pues somos competencia y no nos podemos sentar a tomar un café o buscar de repente una solución o hacer un estudio o algo porque todos estamos compitiendo. Y creo que esa es un área a mejorar de todas maneras. Y también tener la apertura a saber realmente cuál es la percepción. Ahora en redes sociales, ya que Blanca trabaja mucho en el tema de marketing digital, pues también hay una retroalimentación, ¿no? Cuando te insultan debajo de un video o cuando te dicen, por ejemplo, ¿y tú quién eres para hablar eso? ¿No? A veces a mí me ha costado eso, pero le puedes dar vuelta con una comunicación más asertiva, ¿no? Justo cuando te dicen, ¿y tú quién eres para hablar eso? Pues aprovechas para hacer un video diciendo quién eres y qué estudiaste y todo esto. Entonces hay que ver la forma de darle vuelta, pero también no tomarnos todo personal, creo, ¿no? Porque igual hay personas que nunca le vamos a gustar, no le vamos a caer bien, entonces ¿para qué gastarnos? ¿No? A veces es mucho más saludable borrar el mensaje o no acercarnos a esas personas que nos generan esas sensaciones negativas. Ya depende mucho también del autoconocimiento, ¿no? Como decía Maite hace un rato, dar ese balance, qué es lo que me está funcionando, qué es lo que me está sirviendo en tal momento, está bien o me carga mucho forzarme mucho a ser muy racional cuando no me sale, o me carga mucho, me tensa irme mucho hacia la parte emocional cuando no me sale. ¿Qué conclusiones podemos tener el día de hoy? A ver, cada uno da su conclusión. ¿Con qué se quedan el día de hoy? Entonces, yo me quedo con las características positivas de cada personalidad. Eso me encanta poder proyectar de manera más útil todo estudio, toda forma de pensar, toda herramienta. Entonces, yo me quedo especialmente con eso. 2, el no forzar los cambios y las situaciones, ¿no? Siempre hacer la invitación, siempre crear ese espacio para que se pueda dar esa transformación. Nosotros como asesores de imagen, nosotros como personas que están efectivamente trabajando directamente con las proyecciones y los objetivos de otra persona y de nosotros mismos, siempre va a ser a través de ese proceso de transformación, nosotros asegurarnos de que ellos tengan un espacio para poder realizar esa transformación de una manera adecuada, de una manera segura, de una manera dirigida, comprendiendo los trasfondos emocionales, psicológicos, las gafas
por qué vemos de la manera que vemos y, como quien dice, ofreciendo nuevas gafas, nuevas maneras de ver las cosas y la situación. Bueno, yo me quedo con que el autoconocimiento es pieza clave para el desarrollo personal, que siempre es bueno aceptar los feedbacks y que no somos monedita de oro para caerle bien a las personas, pero que está en nosotros ser ese papel ese protagonista que todo el mundo está buscando para imitar cosas buenas, en el impacto que tienen nuestras acciones para que otras personas decidan, no solamente con el autoconocimiento, sino con todas las herramientas del desarrollo personal, ser mejores. Con eso me quedo. Bueno, definitivamente necesitamos golpes, así que lean Los Heraldos Negros de César Vallejo. Nos va a ayudar un montón para entender algo. Y otra cosa, si no podemos quitarnos los lentes, por lo menos bajémosle un poco para ir viendo poco a poco el ser interior. Yo me quedo con... Podemos seguir siendo nosotros, pero tampoco nos quedemos en la mediocridad y en el así nomás, y así está bien, y así soy, sino que dentro de nuestras capacidades, competencias, nuestra personalidad, investiguemos, saquémosle el interés ahí, demos más frutos, no nos conformemos como esas plantas que tienen poquito abono y dan unos cuantos frutitos, sino demos frutos abundantes. Y quería también invitarlos al canal de Maite, porque ella está lanzando su marca de coaching que se llama SER, así con Z, es ZER Coaching. Las invitamos a seguir a Maite en sus redes sociales y también que no olviden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como Cambiando Mi Imagen. En quincena de marzo les tenemos una sorpresa con la nueva web para que ustedes puedan tener más acceso a estos cursos y asesorías de desarrollo personal. Y bueno, como siempre decimos en Cambiando Mi Imagen, un cambio a la vez. Así que hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Maite, Blanca, Roberto. Muchas gracias. Buen día. Gracias, cuídense.